hombre, padre y esposo aparentemente ejemplar, termina siendo uno de los peores psicópatas de la ciudad, describiendo a detalle y sin corazón lo que le hacía a cada una de sus víctimas. No se sabe si quería fama, ser atrapado o recordado. Esta es la historia del infame Dennis Rader. Y bienvenidísimos a un nuevo video. El día de hoy con un nuevo caso misterioso, otro de esos a los que a muchos les interesa, sobre asesinos seriales, una historia sin duda bastante impactante, ya verán el porqué. Pero antes de comenzar, síganme en todas mis redes sociales, síganme en mi TikTok, en mi Instagram, donde les subo contenido similar a este, y acá les dejo el QR de mi canal de WhatsApp por si quieren seguirlo también. Les pongo actualizaciones y cosas similares, y también suscríbanse a este canal, activen la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y bueno, ahora sí, sin más que decir, comencemos. Dennis Lynn Rader, o Ryder, le dicen de las dos formas, nace el 9 de marzo de 1945 en Pittsburgh, Kansas, Estados Unidos. Sus padres fueron Dorothea Mae, que se decía que había estudiado contaduría pero trabajaba en una tienda por esa época, y su papá Elvin Rader, que también fue el trabajador de una tienda de gasolina llamada Kansas Gas Service, y también trabajó un tiempo en el tren. Él fue el mayor de 4 hijos y cuando eran muy pequeños se mudan a Wichita, en donde él relativamente tiene una infancia normal, a diferencia de otros casos que yo les he contado, pues que hay infancias súper traumáticas o cosas muy específicas que ocurren en estos niños. La verdad, no mucho. Dennis tenía una familia que sí era un poco estricta, especialmente por el lado de la mamá, pero de por sí ambos eran padres que de pronto eran un poco despegados porque trabajaban bastantes horas y no les daban tanta atención como ellos querían, y ahí fue donde el camino de Dennis comenzó a cambiar. Él tenía un amigo que recuerda, y se saben algunas cosas de su infancia por él, de que Dennis era un niño bastante tranquilo, de por sí era muy tímido, no tenía casi amigos, no hablaba mucho con las otras personas, pero él era bastante cercano. Ellos vivían cerca de una laguna y de vez en cuando se iban a pescar o se iban a cazar, cosa que era muy normal por esta época. Sin más, era un niño que no resaltaba frente a otros, no es como miren, él hizo cosas, no, realmente era un niño completamente normal, incluso pasaba bastante desapercibido, pero hay unos que dicen que su tema comienza cuando él veía que su abuela, porque a veces iban a vacacionar donde su abuela, mataba algunos de los pollos que iban a comer pues a sangre fría frente a él, a lo que él comenzó a sentir cierta adrenalina de esos momentos. Ya les hablaré un poco más de eso, pero por esta época él se gradúa de la escuela de Wichita Heights y empieza a estudiar en la universidad, pero la verdad no le va muy bien en la universidad, tiene calificaciones muy mediocres y él dice no me voy a dedicar a esto, así que mejor la abandona. Se une así en 1966 a 1970 a la Fuerza Aérea de Estados Unidos, y es ahí donde después de prestar su servicio vuelve a Wichita, más específicamente a Park City, en donde comienza a trabajar, al igual que su mamá en su momento, en un supermercado al que ella todavía sigue haciéndoles la contaduría. Para 1971, el 22 de mayo, él contrae nupcias con una mujer llamada Paula Dietz. Con ella tiene 2 hijos llamados Carrie y Brian, y tras esta vida familiar él ya decide de pronto obtener algo un poco mejor para la vida de todos, decide también estudiar y va al Community College, en donde comienza la carrera de ingeniería eléctrica en 1973. Termina allí y para 1979 decide hacer otra, estudiando una licenciatura en ciencias,
pero especializándose en la rama de la justicia. Y es ahí donde entre 1974 y 1988 él comienza a trabajar en ADT Security Services, una empresa de instalación de cámaras y de seguridad en los hogares, también dato muy importante que ahorita también se los recordaré, y donde se desempeñó allí por varios años de su vida. Le gustaba mucho su trabajo y para 1990 se convierte en supervisor de operaciones. Aparte de esa vida laboral, de esa vida académica, por así decirlo, él también tiene una vida un poco más privada por parte de su familia, que se relaciona con la iglesia. Se convierte también en un miembro activo de la iglesia luterana de Wichita, llegando incluso a ser consejero, o bueno, sí, como presidente del consejo. Y también se hizo líder del grupo de Boy Scouts de la ciudad, lo que pues le daba una mejor imagen ante la ciudad. La verdad, todo el mundo lo quería, lo respetaba, incluso él mismo hacía que se respetara como a cabalidad el código y las leyes de la ciudad, y muchas veces intervenía cuando alguien estaba incumpliendo con la ley. Pero aquí es donde les quiero hablar como de esa parte personal que ya les tenía pendiente de antes. Como les dije, él no tuvo una vida extraña, violenta, de abusos, no, pero tenía una ausencia probablemente de sus papás porque trabajaban mucho, y aparte su mamá era un poco estricta. Sin embargo, la experiencia que les dije de su abuela matando los pollos en la granja hicieron o produjeron en él algo nuevo, algo que él no había sentido, y es ahí donde él comienza a tener un gusto por matar animales. Esto es un patrón del que ya hemos hablado en muchos casos de asesinos seriales, pero es un hombre que comienza a tener como ese gusto también. Y como les dije, él iba a cazar y a pescar con un amigo de él, y a pesar de que su amigo nunca vio ese comportamiento directamente, se sabe por él mismo, que tiempo después lo contó, que comenzó a sentir sí como cierto placer y gusto por matar animales. Los iba a buscar solo en el bosque, los torturaba, bueno, hacía un montón de cosas bastante desagradables. Aparte de eso, desde muy pequeño él comienza a presentar un tema con el voyerismo y con fetiches de índole íntima, ya se imaginarán. Dicen que esto se activó también tras una experiencia con una profesora, la cual lo regañó en alguna de sus clases, y él quedó como con tanta rabia que fue a verla a su casa. Dicen que él comenzó a observarla a través de la ventana, y para ese momento él tenía como una cuerda que se amarró alrededor de su cuerpo. Dicen que comenzaba a apretársela mientras veía a la profesora, y esto le produjo un placer, ya saben de qué índole, a lo que él continuó con este fetiche, que fue escalando a cosas como voyerismo, asfixia autoerótica e incluso travestismo, utilizando ropa interior de mujer y a veces ropa de mujer también en su intimidad. Se sabe que incluso por ocasiones se fotografiaba con ropa de mujer, ropa que él compraba, pero también en su mayoría se la robaba a vecinos o conocidos, y cosas que obviamente no se sabían en lo absoluto hasta que este caso se destapó. Pero ya vamos a entrar en los hechos de este caso para que entiendan muchas de las cosas que les estoy comentando en este momento. Era un momento en la historia donde también se habían presentado varias similitudes en algunos crímenes ocurridos especialmente a mujeres, y estaban muy al tanto de intentar encontrar al culpable. Sin embargo, fueron más de 30 años en donde no se supo quién era el autor de muchos de estos crímenes, y la policía constantemente durante esos 30 años recibió algunas cartas y mensajes de la persona que aparentemente había cometido los crímenes. Para el año 2005, este asesino ya lo habían apodado el asesino BTK. Esto en inglés traduciría atar, torturar y matar. Y ese fue el apodo que le dieron durante muchos años que se hizo en la investigación, y en 2005, en uno de esos momentos donde la policía cada vez estaba más cerca, donde ya había un avance en la ciencia un poco más fuerte, especialmente en temas de ADN, ya se pudo comenzar a buscar con más certeza algunas cosas, y también con el desarrollo tecnológico y de internet. Este asesino le manda una carta nuevamente a la policía, ya les voy a hablar ahorita de las otras, y le dice a la policía que sí es posible que ellos rastreen un disquete. Para los que no saben, pues en la época en que salieron los computadores, la gente guardaba la información en disquetes, era como un cuadrado, yo los alcancé a utilizar, y allí esto se metía en el computador y tenían muy poco espacio, pero se podían grabar algunas cosas. Este hombre le pregunta a la policía si ellos podrían rastrear un disquete, a lo que la policía obviamente no le iba a decir sí podemos, sino no sabemos, y
este personaje envió el disquete para que lo rastreara. Él, convencido de que no lo harían, la policía termina descubriendo pues que ya tenían como el desarrollo para saber quién era el dueño de este, y descubren dentro de los metadatos del disquete que un documento se había escrito en una ubicación en específica. La Iglesia Luterana de Cristo de Wichita era el lugar y la persona que lo había escrito era un hombre llamado Dennis. La policía hace la respectiva investigación. Antes obviamente de apresarlo, cualquier cosa, le siguen un poco los pasos y comienzan a comparar también el ADN. Para ese momento ya se podían hacer estas pruebas de este hombre con algunas presuntas víctimas, descubriendo así que coincide al 100% con algunas de ellas. Dennis Rader es finalmente apresado por la policía después de estar cometiendo por más de 30 años crímenes bajo el seudónimo del asesino BTK. Pero ¿cómo llega este hombre, que aparentemente era normal, un gran esposo, un gran padre, un vecino completamente normal, a ser uno de los asesinos más buscados de ese siglo? Bueno, Dennis en realidad, con este fetiche de los animales, estos fetiches íntimos bastante particulares, comienza a desarrollar en su soledad por momentos esta necesidad de acabar con la vida de algunas personas. Y el primer crimen que él comete, en teoría, que se conoce, es el 15 de enero de 1974. O sea, imagínense, a él lo capturan en 2005, pero en teoría su primer crimen fue en 1974, o sea, más de 30 años antes. Todos estos crímenes son confesados por él mismo en un video de testimonio que es bastante escalofriante porque él lo dice con una naturalidad impresionante. Yo acá les voy a ir poniendo algunos clips de esos momentos. Pero bueno, la primera confesión se refiere a la familia Otero. Joseph, Julia, Joseph II y Josephine fueron las víctimas de este hombre, dos padres con sus dos hijos pequeños que estaban dentro de su propia casa en Wichita. Según lo que cuenta el propio Dennis, él irrumpe en la casa de esta familia alrededor de las 8 de la mañana. Esto dice que lo eligió tras un impulso por haber visto a Josephine, de 11 años, la hija pequeña, ir a esa casa. Él tenía un patrón muy específico y es que él simplemente veía a la víctima y la escogía. No era como que ya la tuviese elegida o estudiada, sino que un día se le activaba, iba viendo a alguien que caminaba por la calle y decía, ok, esta es mi siguiente víctima. A partir de ahí sí los acechaba durante un tiempo y finalmente él entra a la casa de ellos a las 8 de la mañana. Él nos esperaba que la niña estuviera con sus papás porque se había enfermado el hermano y los papás se quedaron a cuidarlos a los dos. All right. How did you get into the house? I came to the back door, cut the phone lines, waited at the back door, had reservations about even going or just walking away, but pretty soon the door opened and I was in. All right, when you went into the house, what happened then? Well, I confronted the family, pulled a pistol, confronted Mr. Otero, and asked him to, that I was there to, basically I was wanted to get the car. I was hungry, food, I was wanted, and asked him to lie down in the living room. Él los confronta teniendo una pistola calibre 22 en la mano y fingiendo en realidad ser un fugitivo. Dijo que era por dinero que hacía eso, que lo estaban buscando y que solo quería dinero y comida. Es así como comienza a atar a cada uno de los miembros de la familia, estrangulando primero al papá, a lo que obviamente los otros piden clemencia. Después hace lo mismo con la mamá, pero él tiene un patrón muy particular que es ahogarlos y después como liberarlos para que respiren y los vuelve a ahogar. Esto es como algo muy típico en algunos psicópatas, que es como querer ver el sufrimiento de forma extensa, así que él hizo eso con la mamá. I took him back to the bedroom. You took who back to the bedroom? The family, to the bedroom, the 4 members. All right, what happened then? At that time I tied him up. They talked to me about, giving the car and whatever money. I guess they didn't have very much money. And there I realized that, I didn't have a mask on or anything. They already could ID me, and made a decision to go ahead and put him down, I guess, or strangle him. Yeah, Okay. Joseph Otero Sr., Mr. Otero, the father. I put a plastic bag over his head and then some cords and then tightened it. Did he, in fact,
suffocate and die as a result of this? Not right away. No, sir, he didn't. Finalmente, la mamá le comienza a suplicar por la vida de sus hijos, a lo que él no lo soporta, le pone una bolsa en la cabeza y comienza a ver cómo pues tanto ella como su hijo caen sin vida. Es ahí como toma a su víctima desde el inicio, que era Josephine, la niña pequeña, la ata y la lleva al sótano. I did Mrs. Otero. Then I strangled Josephine while she was down. And then I went over to Junior and put the bag on his head. What did you do then? And I took her to the basement and eventually hung her. Did you do anything else at that time? Yes, I had some sexual fantasies. La amarra a una tubería que había en el techo y le quita la ropa. Aquí es donde él comienza a cumplir muchas de las fantasías que tenía en secreto, y es que mientras ella va perdiendo la vida, él tiene ese momento de placer consigo mismo al verla. Yo acá no les voy a explicar ya muy profundamente lo que pasa en cada caso, porque es exactamente lo mismo frente a lo que él hace viendo a estas personas, pero pues para que tengan una idea que este era un patrón que él tenía todo el tiempo. Después de haber cometido este atroz crimen, el hombre sale por la puerta, toma el auto de la familia y lo conduce hasta un supermercado para que no sospechen, no lo sé bien. Sin embargo, recuerda que dejó caer un cuchillo en el patio trasero de ellos, regresa en el mismo carro, coge el cuchillo y vuelve a llevarlo al supermercado, a lo que él después se va caminando hacia su casa como si nada hubiera ocurrido. Para ese momento, después de que descubren a los cuerpos, la policía no entiende muy bien el objetivo del crimen, no hay nada robado, no hay algo pues que indique que había como una cuenta pendiente o algo similar, e incluso hay alguna que otra huella, pero nada identificable para ese momento. Acuérdense que la tecnología no había avanzado tanto, pero sí encuentran que él se había llevado algunas cosas de las víctimas, probablemente como trofeo personal, un patrón también muy usual en los asesinos. Es así como un mes después de que esto ocurre y como la policía no da una pista en lo absoluto de quién puede ser, este hombre comienza a mandar las cartas que les dije que les hablaría. Bueno, se las voy a ir contando poco a poco, pero manda una carta donde especifica detalles de lo ocurrido y pues le da a entender a la policía que él fue la persona detrás de los hechos. En esta carta es donde él le pide que lo llamen el asesino BTK. Sin embargo, la policía en ese momento no pudo resolver este caso, no hubo más pistas y solo hasta que él fue capturado 30 años después, confiesa los crímenes, la policía diciendo, ok, era él. Pero bueno, llega así su segunda víctima el 4 de abril de 1974, el mismo año en que ocurrió lo de los Otero. Para este momento él buscaba ir perfeccionando mucho más su modus operandi, no cometer errores como probablemente lo pudo hacer en el caso anterior, y fue una mañana donde él vio a Catherine, a la que decidió después acechar y cometer un crimen muy similar al de los Otero. En este caso él la ve, la persigue también a su casa. Ella vivía con su familia, sin embargo no estaban, solo estaba su hermano, y él tampoco esperaba que estuviera él en la casa. Él comenzó a darle a cada uno un nombre, como a cada una de sus víctimas un nombre en estilo de proyecto. Le decía el proyecto tal, el proyecto tal. A ella la llamó el proyecto apagado. That you unlawfully killed Catherine Bright maliciously, willfully, deliberately, and with premeditation by strangulation and stabbing, inflicting injuries from which she did die on April 4th, 1974. Can you tell me what occurred on that day? I don't know how to exactly say that. I had many, what I call them projects. They were different people in the town that I followed, watched. Kathleen Bright was one of the next targets, I guess, as I would indicate. How did you select her? Just driving by one day and I saw her go in the house with somebody else and I thought that's a possibility. Y el día que decide irrumpir en su casa, en ese momento no había nadie. Él se mete por la puerta trasera rompiendo un vidrio, a lo que obviamente pues nadie se da cuenta porque no había ni una sola persona en la casa. Él barre los vidrios para que no sospechen, los bota y se encierra a esperar que llegue Catherine. Sin embargo, mientras estaba haciendo todo esto también, el gatillo de su pistola se disparó, a lo que él le daba miedo porque el olor a pólvora podría delatarlo. A pesar de todo, él se quedó esperando y justo cuando entró Catherine, sin saber que vendría con su hermano, los amenazó con la misma historia que había dicho para la familia Otero, que lo estaban buscando, que solo quería comida, que solo quería dinero, y es ahí donde los amarra, lleva a Kevin a una habitación y a Catherine a otra.
Y es acá donde él, a pesar de que quiere perfeccionar su modus operandi, tiene muchísimos errores. Este es de los casos en donde él casi podría ser atrapado. Él intenta matar a Kevin, no lo mata, decide dispararle en la cabeza, a lo cual Kevin también sobrevivió. Sin embargo, Kevin, pues muy inteligente, lo que hizo fue hacerse el muerto como si nada hubiese pasado, y mientras tanto el otro hombre que lo creyó se fue a acabar con la vida de su hermana Catherine. Él no contaba con que Catherine lucharía ferozmente por su vida, comenzó a empujarlo, a jalarlo, él no pudo asfixiarla como lo pensó, así que comenzó a apuñalarla, pero tristemente sus puñaladas eran demasiado delicadas y sí le quita la vida. Para ese momento Kevin ya había logrado salir de la casa, pedir ayuda, a lo que Dennis tuvo que escaparse sin haber cumplido su objetivo completamente. Kevin es así el primero que logra dar como una descripción física de su atacante, pero pues no sirvió de mucho en ese momento, la verdad, y le dio aproximadamente una edad de 25 a 30 años, dijo que parecía muy nervioso, que tenía el pelo claro y unos lentes. ¿Qué pasó en ese momento? Que la policía no relacionó el crimen de los Otero con este crimen porque este fue mucho más desorganizado. Los Otero murieron como estrangulados, mientras que ellos con un disparo y puñaladas, como que no se repetía el mismo patrón. Así que para ese momento la policía no pudo unir ni buscar las mismas pistas. Dennis, cuando dio su testimonio de lo que había hecho con ellos ese día, dijo que si él hubiese llevado sus propias herramientas, probablemente Kevin nunca hubiera contado la historia, porque ese día tuvo que improvisar con algunas cosas. O sea, demasiado frío. Acá les voy a mostrar el clip. Let me ask, you indicated you had some items to tie these people with. Did you bring these items, both the Oteros and with this? Probably more likely I did, but if I had brought my stuff and used my stuff, Kevin would probably be dead today. All right. I'm not bragging on that, it's just a matter of fact. It's the bonds I tied him up with, that he broke them, so. All right. And maybe same way with Catherine. It got out of hand. Llega así el 17 de marzo de 1977, casi 3 años después de este crimen, y Shirley Ruth es tristemente la nueva víctima. Él en realidad iba a matar a una víctima completamente diferente, pero ese día no la encontró, así que fue cuando observó a Shirley con su hijo y decidió seguirla. Para ese momento ya tenía 24 años y en realidad tenía 3 hijos entre los 4 y los 8 años. Sin embargo, ella estaba ese día con Steve, su hijo de 5, y él entra a la casa después de que ella entra con su hijo y entra por detrás de ellos, sin que se den cuenta, obviamente. Para ese momento, él lo que hace es hacerse pasar como por un policía y decir, identifican a estas personas, y les mostraba la foto en realidad de su propia esposa y su hija, a lo que ellos decían que no lo conocían, pero es ahí donde este hombre entra a la casa, los amenaza y en esta ocasión mete a los niños en el baño y pues en otra habitación diferente a Shirley. Él les pone juguetes para que se distraigan los niños en el baño mientras él puede acabar con la vida de la madre, a lo que obviamente ya por los nervios y todo dicen que incluso vomitó, que no se podía ni sostener. Él termina acabando con su vida de la misma forma que los Oteros, por estrangulamiento, y después ya saben lo que hizo consigo mismo, su propio placer, tras cometer este horrible acto. Él aseguró que él en realidad quería matar también a los niños ese día, pero que por ese momento sonó el teléfono y tuvo que huir de la escena. El 8 de diciembre de 1977, una nueva víctima, Nancy Jo Fox, de 25 años, quien era una secretaria y quien él ya había seguido por varias semanas, la tenía clarísima, quería ir tras ella, y a ella le dio el nombre de Proyecto Fox, esto porque el apellido de ella era Fox o Zorro y era como cazando al zorro. You basically identified Nancy Fox as one of your projects. What happened then? Now, about 2 or 3 blocks away, I parked my car and walked to that residence. Knocked at the door first to see if anybody was in there, because I knew she arrived home at a particular time from where she worked. All right. Did she come home? Yes, she did. What happened? I confronted her, told her there I had a problem, sexual problem, that I would have to tie her up and have sex with her. She was a little upset. We talked for a while. She smoked a cigarette, and she finally said, well, let's get this over with so I can go call the police. And I said, okay. And she said, can I go to the bathroom? And I said, yes. She went to the bathroom, and I told her when she came out to make sure that she was undressed. And
When she came out, I handcuffed her, and then I was also undressed to a certain degree, and then I got on top of her, and then I reached over, took either her feet were tied or not tied. But anyway, I think I had a belt. I took the belt and then strangled her with a belt at that time. Y es ahí donde le ordena ir al baño, desvestirse. Obviamente ella no se quita toda su ropa, estaba muy incómoda y muy intimidada. Es ahí donde él la obliga, comienza a hacerlo él mismo y ella trata de huir, a lo que la tumba, la toma con un cinturón y le quita la vida. Ella también le hace lo mismo de aflojar el cinturón, luego apretarlo, aflojarlo, dejarlo como que sea muy prolongado su dolor. Y el tema termina justamente como los otros, tristemente también, él dándose su propio placer. Y acá es donde también empieza un patrón muy particular en él. A pesar de que él ya había mandado una carta a la policía días antes, él al día siguiente, al ver que no salían noticias y que no se descubría que ella había muerto, decide llamar de un teléfono público y decir lo siguiente: You will find a homicide at 43 South Pershing, Nancy Fox. Él cuelga el teléfono, se marcha de ahí, la policía obviamente traquea como el número, pero pues él ya no está en la escena. La policía con la sorpresa de que sí se encuentran con este terrible crimen, y tiempo después él mismo manda una carta a la policía detallando cosas de ese crimen, pues que solo sabría el que lo cometió. Luego el 27 de abril de 1988 llega una nueva víctima llamada Maureen Hedge. Esta es la primera víctima que en realidad era vecina de él, y él dijo que quería acabar con ella porque quería saber que se sentía que alguien que lo conociera pues terminara en esa situación. Él le puso el nombre de Proyecto Galleta o Project Cookie, y ya llevaba muchísimo tiempo acosando a esta mujer de 53 años que vivía solo como a 4 casas de la de él. Este hombre tuvo la coartada perfecta la noche del crimen, pues esa noche del 27 de abril él tenía una reunión con su grupo de Boy Scouts. Él fue a esa reunión, hizo como que se presentaba y se iban a quedar todos a dormir en una cabaña, a lo que él dice: no sé, tengo mucho dolor de cabeza, voy a irme a dormir. Él se va a dormir antes que todos, sin saber que en realidad lo que buscaba era ir a la casa de ella, acabar con su vida y volver. Esto obviamente le daba la excusa perfecta en caso tal de que ocurriera alguna investigación o algo similar, y es ahí donde, al igual que en los otros, corta la línea telefónica, entra por la parte de atrás de la casa, se esconde en un armario y espera a que llegue ella. Sin embargo, ella llega tiempo después con su novio, a lo que él tiene que esperar un rato más a que este hombre se vaya, y ya cuando ella se mete a la cama, él decide finalmente salir, la somete la esposa, y la historia es muy similar a las otras. Sin embargo, después de quitarle la vida, él se la lleva en la parte de atrás de su coche a la iglesia donde él era presidente del consejo. O sea, se me hace demasiado psicópata esto, pero él la lleva ya a la iglesia, él tenía las llaves de la iglesia, se la lleva como a la parte de abajo de la iglesia y comienza a tomarle fotos en diferentes posiciones, ya viéndose como mucho más ritualística la cosa, y hace exactamente lo mismo que con los otros. Esa mañana, después de terminar las fotos, de hacer pues todo lo que ya se imaginan con el cuerpo, este hombre lo vuelve a recoger y se va a un lugar más lejano donde lo termina desechando. Cuando él confiesa el crimen 30 años después, dice que incluso con ella sintió más emoción y por eso decidió moverla, porque como la conocía, eso le daba como un hálito más de vida, algo muy, muy, muy turbio. El 16 de septiembre de 1986 comete un nuevo crimen, esta vez a Vicky Wegerle. A ella se refirió como Proyecto Piano porque era una chica muy musical, le encantaba tocar piano y muchas veces la veía tocando piano en su casa. Y él esta vez usó una nueva estrategia, yendo a la casa vecina de esta mujer. En la casa fingió reparar algunas cosas diciendo que él era como operador eléctrico de la compañía de luz, arregló algunas cosas y después pasó a la casa de ella diciendo lo mismo, como ay mira, voy a arreglarte la línea telefónica, a lo que fingió hacerlo, y como ella le creía porque ya había estado donde la vecina, y ya cuando él finge que arregla la línea telefónica, saca un arma, le apunta y le dice que se dirija hacia su cuarto. Ella comienza a decirle que su esposo llegaría pronto, que no le puede hacer nada, lo que él simplemente lo que hace es como apurarse un poquito más, pero continúa con el plan, y ella la verdad se defiende bastante. Incluso él afirma que ella lo arañó muy fuerte y que a día de hoy, bueno, 30 años después cuando la atraparon, él todavía tenía cicatrices de esa pelea. Al igual que los otros crímenes, la asfixia con unas medias de nylon, toma sus fotos y ya saben el final. Tristemente, este caso, pues eso pasa en muchos, que se me hace como tan triste. Él
el esposo, cuando llegó, porque llegó a los pocos minutos después de que él se fuera, descubrió el cadáver, y el esposo también fue como víctima durante muchos años porque muchos pensaban que él había sido el que había acabado con la vida de ella. Lo revisaron, lo cuestionaron, un montón de cosas, hasta que 30 años después se sabe que no había sido él. Y para que sepan, el caso de Vicky, como les dije, la arañó y bueno, un montón de cosas. Ella dejó rastros muy importantes de ADN de él en sus uñas, y gracias al ADN de Vicky fue que lograron descubrir a este hombre. Tiempo después, cuando le hicieron las pruebas y él mandó el tema del disquete y eso, fue justamente gracias al ADN que tenían guardado de ella que se logra descubrir que fue Dennis. Para el 19 de enero de 1991 se da un nuevo ataque a una mujer llamada Dolores Davis. Ella era una mujer viuda que era muy activa en el club que estaba cerca a la zona. Él ya la había visto, no la había tratado nunca, no eran amigos ni cercanos ni vecinos, y para ella él le puso el nombre de Proyecto Dockside, esto porque ella también trabajaba voluntaria en unas perreras, unos lugares también que estaban muy cerca a su casa, y esa noche también tenía una buena coartada porque también tenía una reunión con los Boy Scouts, a los que les dijo que se iba a ausentar como unas horas después de dejar dormidos a los niños, conduciendo hasta la casa de ella, cambiándose la ropa antes de llegar, y entró a la casa de ella también por la puerta trasera, rompiendo un vidrio, diciéndole exactamente lo mismo que a otros antes, que era un prófugo, que le diera comida y alimento, a lo que después de ella suplicarle por su vida, termina asfixiándola y de la misma forma que los otros. A ella también la mete en el maletero de su coche y luego la lleva a un lugar lejano para tirar su cuerpo. Un par de semanas después a ella la encuentran, bueno, al cuerpo de ella lo encuentran, un joven de 15 años que había salido con su perrito a pasear. O sea, imagínense el trauma también de ese pobre niño de 15 años, Dios mío, qué horror. Y es aquí donde curiosamente los crímenes de este hombre se detienen. Él tiene un intento de asesinato más a una mujer llamada Anna Williams, que nunca se contó, ese fue en 1979, muchos años atrás, pero lo confesó cuando lo atraparon, y ese día literalmente por milagro la chica se salvó porque no llegó a la casa donde él la iba a atacar. Él se cansó de esperar literalmente y dijo que pues ya no la voy a atacar, y tiempo después le mandó unas cartas que decían: "Oh Ana, ¿por qué no apareciste? Tuve todo listo, la cuerda estaba atada, los nudos eran precisos, te esperé pero no viniste". Y era un poema romántico también donde él como que fantaseaba con haberla visto ese día y haberle acabado con su vida. Obviamente esta mujer tiempo después se muda de Wichita y pues gracias a la vida se salva. Todo esto daba a entender que este hombre sin duda planeaba estos momentos, eran premeditados y esperaba que salieran como él los quería. Y en sí, durante su investigación ha habido otros presuntos casos que se pueden relacionar con él, cosas que a día de hoy probablemente no se han comprobado del todo y por eso no se le ha puesto como cargo, pero la policía descubre que probablemente él estaba relacionado con la desaparición de una chica de 16 años llamada Cynthia Dawn Kinney, quien había sido vista por última vez en una lavandería. Curiosamente, en algunos documentos que le encuentran a él después de su captura, había un escrito que se llamaba Bad Wash Day o Día de Mal Lavado, que podía hacer referencia a la desaparición de ella y probablemente a su muerte. Él incluso escribió: "Laundromat era un buen lugar para observar a las víctimas y soñar. La morena era el objetivo". Sin embargo, en 2023 este hombre le hablaron de este caso, pues que estaban como revisando, y él dijo que él no había tenido nada que ver, que él incluso no había escrito esa carta en ese momento, bueno, como esa entrada en su diario en ese momento, que él no lo recuerda y que él no tenía nada que ver. Que puede ser que no tuviera nada que ver porque este hombre sin duda buscaba atención, ya les voy a hablar de eso. Como les dije, este hombre comenzó a enviar cartas a la policía, a veces hacía llamadas reportando sus propios crímenes e incluso poniéndose su propio seudónimo del asesino BTK. Dentro de la primera carta, de las primeras que envió, él puso la siguiente frase: "¿A cuántos tengo que matar para que aparezca mi nombre en el periódico o para que me den a conocer a nivel nacional?". A lo que la policía en muchas ocasiones también respondía como a estas provocaciones para que él hiciera algo y de pronto se delatara. La policía poniendo incluso, acá están viendo como la foto, de unos lentes con una frase que decía: "Ahora llama al jefe", pues para que él buscara al jefe de la policía, tuvieran alguna conversación y poder irse de allí. Sin
Sin embargo, él nunca vio ese mensaje, o sea, fue tan subliminal que no lo vio. Dentro de las cartas que comenzó a mandar mucho tiempo después, porque él también, a pesar de que mandó algunas cartas durante los crímenes, para 1991, como les dije, él deja de cometer crímenes, como de la nada, lo que la policía pensó como o se murió o qué pasó, porque está muy extraño. Y para finales de los 90, principio de los 2000, él vuelve a el ruedo, no a matar, pero a que la policía se dé cuenta. Él comienza a mandar cartas hablando explícitamente de algunos de estos crímenes, enviando tipo objetos de sus víctimas, licencias, ropa, información que él solo conocía e incluso las propias fotos que él tomaba, que él tomó durante los crímenes. Mandaba poemas, mandaba acertijos, crucigramas, ponía a la policía a jugar de todas las formas e incluso comenzó a hacer como parodias para que la policía se desviara la atención a través de cajas de cereales. Ustedes saben que el cereal en inglés se llama cereal y pues los asesinos seriales le dicen serial killers. Entonces él comenzó a utilizar las cajas de cereal para hacerles bromas a la policía y las ponía en lugares random de la ciudad donde la policía las encontraba, y tenían muñecas sin ropa o en posiciones parecidas a las que él había dejado a las víctimas, fotos, cartas, entre otras cosas más. Claramente esto ya es lo que estaba preocupando a la policía. La policía se puso súper las pilas para decir ok, necesito como capturar a este hombre, y fue ahí cuando él les dijo lo del disquete, que si se lo mandaran lo podían traquear, se los envía y lo atrapan. Muchos, me incluyo, creemos firmemente que este hombre no cayó en esta idea de ay, no conocía la tecnología y me atraparon, qué embarrada, sino que yo creo genuinamente que este hombre quiso que lo atraparan, buscó que la policía lo encontrara porque, no sé, de pronto estaba ya aburrido de su vida, quería popularidad, quería que conocieran su rostro y el poder contar su historia, y más se da cuenta uno porque cuando él da su testimonio es demasiado frío y lo cuenta con muchos detalles. Obviamente cuando lo capturan y llegan a su casa encuentran pues la evidencia completa de lo que había pasado, que a día de hoy no entiendo cómo logró ocultarla tanto tiempo de su esposa y de su hija, quienes se enteraron en el momento de la captura que él era el asesino de BTK. Imagínate ese impacto para ti, demasiado loco. Y su esposa pidió el divorcio de urgencia. Yo no sabía que eso existía, pero es como poderte divorciar inmediatamente después de que lo capturan, pues por todo lo ocurrido, y que ella no la unieran o la relacionaran con los crímenes. Los psicólogos y los que examinaron la mente de este hombre lo calificaron como un narcisista con trastorno obsesivo compulsivo y antisocial, pues por la forma en que se había comportado desde siempre, y especialmente una necesidad de grandeza, de querer ser superior y de que la gente lo reconociera por lo que hacía. El 28 de febrero de 2005 él es procesado por 10 cargos de crimen y de asesinato en primer grado, o sea, mató muchísima gente en todo ese proceso, 30 años, pero igual mató a más de 10 víctimas, porque pues varias de ellas eran 2 o 4 en un mismo día, a lo que él confiesa perfectamente todo lo que hizo sin remordimiento alguno, incluso da pistas de otros que en teoría puede que haya cometido. Después de que lo procesaron, le dieron un cargo de 10 cadenas perpetuas consecutivas, es decir, este hombre nunca verá la luz del día, gracias a la vida. Y aparte dicen que se disculpó con los familiares de las víctimas, pero parecía más el discurso de agradecimiento de un Oscar que una disculpa sincera. Para ese momento, el estado de Kansas no tiene activa la pena de muerte, así que por eso no se la dieron, pero pues en teoría los cargos que tiene acumulan alrededor de 175 años en la cárcel. Muchos tratan de entender por qué paró de asesinar durante tanto tiempo hasta que lo capturaron, más de una década. Algunos dicen que probablemente resolvió su tema sexual de otra manera, otros dicen que la última víctima que tuvo fue como su momento de decir ok, ya hasta aquí, esta fue como la mejor y ya no quiero hacer más esto. Otros dicen que probablemente los cambios de su vida personal, ser más padre responsable con sus hijas, lo hizo cambiar en su mente de alguna forma. Otros también dicen que comenzó a darle miedo el progreso de la tecnología, que también puede ser pues ya el desarrollo del ADN, que pudiesen encontrar pistas más fáciles,
mujeres, como que lo asustó en su momento. Otros decían que también por su envejecimiento y su deterioro físico, pues simplemente ya no iba a tener la misma fuerza para matar a alguien como lo hacía antes. Y otros dijeron que simplemente porque él eventualmente quería ser conocido, que vieran su cara y que supieran lo que había hecho, que dentro de todo lo logró. Dicen que él está en un estricto régimen de aislamiento, que me parece maravilloso, y que no hable con nadie, que ojalá se enloquezca por haber hecho todo lo que hizo, y que antes él estaba pidiendo privilegios para 2009 porque se había comportado bien, lo que quería decir que quería pedir una televisión, un radio, unos libros, a lo que le negaron completamente eso. Esto también por la razón que cuando ellos encontraron muchas de las cosas en su casa, él tenía dibujos que había hecho de las muertes de las mujeres, y están, no se los puedo mostrar acá, pero los pueden encontrar en internet, y son súper explícitos de las mujeres, de cómo las torturaba y las mataba, y pues la policía pensaba que él podía hacer lo mismo nuevamente. En cuanto a los medios, no sé si sabían que el autor Stephen King hizo una novela corta llamada Un buen matrimonio, la cual está basada en este caso en específico. Incluso la serie de Mindhunter de Netflix tiene un capítulo llamado ADT Men, que es también basado en esto. Su hija dice que ya perdonó a su padre, sin embargo, tiempo después se supo que en teoría, por algunos textos que se encontraron, él había abusado de ella también de pequeña, cosa que él después negó, que ella no se acuerda muy bien, pero no sé, muy raro. Yo querría a ese hombre lo más lejos de mi vida posible, y no sé, sería horrible. Y dicen que publicó un libro llamado La hija de un asesino en serie, mi historia de fe, amor y superación. A día de hoy todos piensan que después de 30 años de no haber recibido reconocimiento, este hombre se cansó, y que por esa razón, tiempo después, dio su testimonio con tanto detalle y como con tanta alegría después de haber sido capturado. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál es la razón detrás de esto? Pero hasta aquí este caso. Si les interesa, no olviden dejar me gusta, los deditos arriba, coméntenme qué sienten, qué piensan con esta historia. Síganme en todas mis redes sociales, saben que tengo 1000 millones de redes, y lo más importante es suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y ya, esto es todo. Muchas gracias por verme. No olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo. Bye.